polémica. Dice, una pregunta a Leo. Si nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios Padre y los hombres, ¿y Moisés, que también intercede entre Dios Padre y el pueblo? Bueno, creo que la pregunta es muy válida porque refleja la problemática que tiene la teología protestante de ponerle una cintita a los versículos que no les gustan y poner una lámpara de 100 watts encima de aquellos versículos que les gustan, de manera tal de utilizar solamente lo que les gustan, pero no mirar lo que toda la Biblia enseña acerca de la intercesión o quiénes a Dios le hablan. O sea, yo me pregunto, cabe esta pregunta, Dios, ¿para qué tiene oídos? Entre comillas, porque no es que Dios tenga oídos, pero ¿para qué tiene Dios oídos? ¿Nadie le habla a Dios en el cielo? Nadie le habla. Dios no habla con nadie en el cielo. Dios es un ser mudo que abrió solamente la boca para inspirar a los profetas y nada más. No hay comunicación en el cielo. El hecho de que nosotros hablemos y nos comuniquemos unos con otros no es por una gracia de Dios que nos ha concedido no ladrar, ni maullar, ni hacer ruido, sino un poquitito de esa grandiosa capacidad que debe tener Dios, infinita capacidad comunicacional que tiene Dios, y nos la ha concedido a nosotros de forma limitada, dándonos boca y oído y cerebro para interpretar. Ahora me pregunto, si Dios, que nos ha hecho a su imagen, nos ha dado la capacidad de hablar y oír, ¿no la tiene Él en el cielo? ¿Somos nosotros los únicos seres que le ha dado la capacidad de hablar, oír? ¿No está la Biblia acaso plagada de ejemplos de diálogos entre Dios y los ángeles con Dios, de hombres con Dios en el cielo? ¿Acaso no dice, por ejemplo, Dios, y no me acuerdo del pasaje, ¿no? Me acuerdo más o menos lo que dice, que si se presentaran Job y Daniel a interceder por el pueblo delante de mí, yo no los oiría, sino que igualmente castigaría al pueblo. Perdón, ¿no es Dios el que está diciendo de que los santos se le presentan delante de él para hablarle? Aunque dice, es tan grave el pecado de mi pueblo que yo ni siquiera escucharía a los más santos de los santos. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. El libro de los Macabeos vuelve a hacer lo mismo. Está Jeremías, en la visión que reciben los judíos, está Jeremías y el sumo sacerdote Onías. Y ambos, dice la Biblia que tenemos los católicos, que se presentaban delante de Dios para orar a Dios delante del pueblo. ¿Acaso no dijo el mismo Señor Jesucristo que no debíamos tocar a los pequeñitos de Cristo? Porque os digo que sus ángeles se presentan delante del Padre día y noche. Es decir, los ángeles llevan las noticias, aunque Dios sabe todo, pero los ángeles son escogidos como aquellos ministros de Dios que Dios les ha encomendado la tarea de transmitirle a Dios las noticias de lo que ocurre aquí en la tierra respecto de los santos. De ahí también, por extensión, el concepto del ángel de la guarda, etc. Pero no está confesando Cristo que los ángeles le hablan a Dios acerca de lo que le pasa a los creyentes. ¿Acaso, como dijimos antes, no confesó Cristo con su propia boca que Moisés se estaba presentando delante de Dios para interceder, pero esta vez en contra del pueblo de Israel? ¿Acaso no dice la Biblia que Satanás se presenta delante de Dios para calumniar a los creyentes? ¿Acaso no nos muestra el libro de Apocalipsis, ¿sí?, a los ángeles ofreciendo por medio del incienso, que dice que son las oraciones de los santos? ¿No son los ángeles los que les presentan las oraciones de los santos en el libro de Apocalipsis? ¿Por qué entonces pensar que la Biblia, mostrándonos todo un abanico de personas que se presentan delante de Dios para hablarle, para bien o para mal, pero para hablarle de las realidades que ocurren aquí en la tierra, ¿por qué pensamos que Jesucristo es la única persona o el único ser, ¿sí?, que se presenta delante de Dios? Y ahí radica el problema de la teología protestante, que cuando piensa que Jesucristo dice es el único mediador entre Dios y los hombres, piensa que es la única persona que se puede presentar delante de Dios. Pero entonces, ¿delante de quién se presentaba Moisés cuando Cristo dijo que Moisés se presentaba delante de Dios? ¿Por qué el libro de Apocalipsis dice que los ángeles se presentan delante de Dios? Es decir, o hay una inconsistencia en la Biblia, o realmente lo que la Biblia nos está diciendo es que Cristo es el supremo mediador, el más perfecto, el más excelente, y el que en definitiva es el que por su obra sacrificial en la cruz de Cristo tiene el derecho y la potestad para que todo pase y transcurra a través de él, como cuando dijo, hasta el día de hoy ustedes no han orado al Padre en mi nombre, pero a partir de ahora y del mandamiento, oren en mi nombre y yo se los concederé, porque todas las gracias y toda oración y toda concesión e intercesión ahora pasa por medio de Jesucristo. Si me, dice Alfred, dice, pero mi pregunta es que ¿por qué los santos interceden entre Dios Hijo y los hombres, y no entre Dios Padre y los hombres? Y mi pregunta es como católico, no como protestante. Por la misma razón que dije recién. Jesucristo dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero ahora yo, supremo intercesor, mediador entre Dios y los hombres, todo tienen que canalizarlo a través mío. Por eso Cristo es el centro del cristianismo.
Cristo dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Ahora pidan en mi nombre para que a través mío, dice Cristo, llegue su petición al Padre. Entonces, si ahora hablamos de que la intercesión pasa por medio de Cristo, es porque Cristo mismo antes no se había manifestado. ¿Cómo podían las personas que estaban antes de Cristo pasar a través de Cristo cuando en la mayoría de los casos, salvo proféticamente, ni siquiera sabían que existía un Cristo hijo de Dios? Conocían que habría de venir un Mesías, pero no sabrían que ese Mesías sería el Hijo de Dios hecho carne. Claro. Entonces, la venida de Cristo no solamente cambió el hecho de que ahora se manifestó y dijo, acá quiero mostrarles que tengo un hijo, ¿sí? Sino que cambió radicalmente el hecho de que todo el juicio, como dice el mismo Señor Jesucristo, le dio al Hijo. Toda la potestad para intercesión tiene que pasar a través del Hijo. Toda oración tiene que pasar a través del Hijo. Y todo pasa a través del Hijo porque Dios Padre le ha colocado como juez, Señor, intercesor, sumo sacerdote, obispo supremo de la iglesia. Todo pasa a través de él, como dice la Biblia, para que Cristo sea el todo en todos. Y también, como dice el mismo apóstol Pablo, para que cuando Cristo le entregue su reino al Padre, el que pase a ser el todo en todos, ya no sea Cristo, sino el Padre. Fíjense, Claro. Cristo tiene todo y es el que recibe todo de todos. Debe ser nuestro todo, Cristo, hoy, mientras está su reino. Pero cuando llegue el día en que Cristo entregue su reino al Padre, el que pasará a ser el todo en todos es el Padre. Entonces, hoy que estamos en la época de Cristo, Cristo es el centro de todos. Y antes no lo fue porque no le conocíamos. Pero ahora que le conocemos y que se reveló y se manifestó, sí es el todo en todos, o debe serlo. ¿Sí? Y llegará el día en que Cristo mismo se sujetará al Padre y dirá, ahora quiero que el todo en todos sea el Padre. ¿Y cómo será la intercesión? Si es que habrá intercesión, no lo sé, sería cuestión para investigar todo un tema, pero hoy por hoy, toda intercesión pasa a través de Cristo porque Cristo ahora es el todo en todos. Sabe, así que sepan disculpar. Leo, tenemos que hacer otro stream. Me gusta. ¿Te copás con un ida y vuelta? Está bueno así, me vas a decir que no. Está Sí, bueno así. La sí. gente se copa. Recuerden, el depósito de la fe. Muchachos, el depósito de la fe, todos aquellos que no están suscritos, primero quiero decirles que están en pecado y puede venir un ángel y cortar. No, mentira. Vayan al depósito de la fe, le pegan una suscribida, es gratis y le empiezan a dar likes a los videos de Leo porque están realmente muy buenos, de verdad. Aquel que le gusta estudiar, o sea, este es un espacio de difusión, de comunicación, únicamente para eso. Pero si vos querés de verdad interiorizarte, estudiar, darle a fondo al tema de la doctrina católica desde los primeros cristianos, tenés que ir al canal de Leo. ¿Está bien? Así que el depósito de la fe. Vamos con una última y ya está, ya lo comprometimos en público a Leo que va a regresar y vamos a tener un tiempito ahí para charlar con él y hacer este ping-pong de preguntas y respuestas. Dice, padre, tengo una pregunta. Se llama así el canal, ¿está bien? Pregunta para Leo. ¿La intercesión de los santos es igual a la de los ángeles o hay alguna diferencia en ello? ¿Hay alguna referencia en los padres apostólicos para hablar de ello? Bueno, a ver, el tema de la intercesión de los santos no es el más frecuente de los temas en la patrística, por lo menos en los primeros siglos. Se habla de ello, pero mayormente en relación a la intercesión de los santos ya glorificados y no tanto de los ángeles. Se la reconoce como que existe, pero yo al menos, yo personalmente, no he leído mucho, no me he topado mucho con escritos que desarrollen en qué consiste, de qué se trata, qué diferencias. Así que si hay diferencia, a ver, debe haber diferencias, pero si las hay, no me siento capacitado para que una pregunta tan puntual como esa, poder marcar si la hay, las diferencias son esta y esta, porque solo puedo decir que se la menciona, que se reconoce la existencia de tal intercesión, pero no desarrollan demasiado en qué consiste esa intercesión y cuáles son los límites de esa intercesión. Ok, si me das un segundo, miren, ahí estoy posteando en el comentario el canal de Leonardo Abdala, lo